Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a una sesión organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. En la sesión de hoy vamos a tratar conceptos claves de la propiedad intelectual y sobre todo de la propiedad industrial, distinguiendo entre marcas, invenciones y diseños y qué derechos pueden preservarse y explotarse a través del registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Toda esta sesión pues no podría ser sin la ponente que tenemos hoy, Alicia Colomer. Toda esta materia pues resulta inabarcable. Y bueno, la ponente que os traemos hoy, Alicia Colomer, quiero hablaros un pelín de ella. Alicia Colomer es jefa de área de examen de modelos de utilidad, diseños y semiconductores del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tiene más de 20 años de experiencia en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Está especializada en química. Ya os explicará también un poquito el funcionamiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas y curiosidades que hay que puedan resultar interesantes. Alicia, por parte de la Agrupación de Jóvenes Abogados, queremos darte la bienvenida. La verdad que tengo muchísimas ganas de escucharte. Antes de darte paso, simplemente quería recordar a todos los asistentes que tenéis disponible en la pestaña de documentos la propia presentación que va a compartir Alicia con nosotros, por si la queréis descargar, consultar más adelante. Y, bueno, de hecho, agradecemos a Alicia haber compartido su material didáctico con nosotros. Y también deciros que tenéis a vuestra disposición, sobre todo para todas aquellas personas que seáis nuevos y no nos conozcáis, en el panel de mandos, ¿vale? Tenéis un cuadrito donde podéis enviarnos las consultas que os vayan surgiendo, incluso pues, algún caso práctico que sea de interés, en fin, aquellas dudas que os vayan surgiendo. Y por nuestra parte, nada más. Yo no me quiero extender más. Os dejamos con Alicia Colomer. Recordaros que las preguntas se responden al final de la sesión. Así que, Alicia, el ejercicio es todo tuyo. De acuerdo. Pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Y este es un tema un poquito denso, ¿vale? Pero vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Son muchas cosas las que os voy a contar en muy poco tiempo, pero bueno, yo creo que os va a quedar por lo menos unas pinceladas de los conceptos generales totalmente claras, ¿vale? Y las dudas que tengáis, pues como os ha dicho el compañero, al final no dudéis en preguntarlas. Bueno, el título era muy sugerente. Dime qué has inventado y te diré cómo protegerlo. Muchas veces la gente tiene en la cabeza cosas y no sabe muy bien cómo plasmarlas, cómo llevarlas a la realidad. Entonces, de esto se trata un poco el seminario de hoy. Entonces, vamos a empezar un poquito a ver el índice. Vamos a distinguir primero entre propiedad industrial y propiedad intelectual. A continuación nos vamos a centrar en la propiedad industrial y vamos a hablar sobre las distintas modalidades de protección que existen, que son las marcas, los diseños, las patentes y los modelos de utilidad. Y por último vamos a ver cuáles son las ventajas de registrar estas modalidades. Empezamos entonces con lo que os he comentado. Vamos a ver, cuando alguien tiene una idea en la cabeza, una invención, tiene algo en la mente, en el resto del mundo eso se llama propiedad intelectual porque digamos que es propia del intelecto. Pero en España hacemos una diferenciación clara entre dos conceptos. Entonces, por un lado, tenemos lo que se llama propiedad intelectual, ¿vale? Que corresponde a lo que todos aquí conocemos como derechos de autor y copyright. Y por otro lado, tenemos la propiedad industrial propiamente dicha. Propiedad industrial es cuando hay una aplicación en la industria. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en España los conceptos están muy diferenciados y además es que son organismos diferentes los que gestionan cada una de las propiedades que os comento. Entonces, la propiedad intelectual la gestiona el Ministerio de Cultura y la propiedad industrial la gestionamos desde el Ministerio de Industria. O sea, eso para empezar, fijaos lo diferenciado que está aquí en España. En el resto del mundo hay una única organización que gestiona ambos conceptos y se llama además el concepto en general propiedad intelectual, ¿vale? Eso para que no os liéis si oís otras presentaciones. Entonces vamos a ver los derechos de autor, la propiedad intelectual como en España la conocemos. ¿A qué se refiere? Pues a protección, por ejemplo, de libros,
de obras pictóricas, de dibujos animados, del software, de partituras musicales, ¿vale? Todo esto son los copyrights que conocéis. En cambio, la propiedad industrial, ya os digo que es cuando abarca a la industria y cuando ese invento o ese signo tiene una aplicación industrial, y la podemos dividir en varias facetas. Dependiendo de lo que hayamos inventado, si hemos inventado algo técnico, si tenemos una invención técnica, la podremos proteger como patente o modelo de utilidad. Si lo que hemos tenido en la cabeza es una forma de diferenciar nuestra empresa del resto de las empresas del sector y nuestros productos, lo que tenemos es una marca. Y si lo que queremos es proteger la apariencia externa, la estética, digamos, de nuestro producto, lo que tenemos que solicitar es un diseño industrial. Entonces, como veis, dentro de la propiedad industrial hay 3 divisiones que luego vamos a desglosar y no os preocupéis que las vais a entender muy bien, ¿vale? Pero quedaros en la cabeza con este esquema. Vamos muy brevemente a comentar los derechos de autor. Ya le comentaba a vuestro compañero que, claro, nosotros es que no gestionamos la propiedad intelectual como tal, entonces, a ver, las dudas que tengáis sobre esto, igual no soy la más adecuada para responderlas, ¿vale? Pero sí que os puedo hacer una breve mención de los conceptos básicos sobre propiedad intelectual en España. Vale, en España lo que se puede proteger como propiedad intelectual, como veis aquí, pues son las creaciones literarias, artísticas, científicas, como los libros, lo que os he explicado antes con los dibujos, composiciones musicales, coreografías, esculturas, programas de ordenador. Ojo, porque el software, si tiene un efecto técnico, también puede ser protegido por patente, ¿vale? Pero en general, si no hay ningún efecto técnico, habría que protegerlo por propiedad intelectual. Y sí que hay unas exclusiones, como las ideas, los métodos de operación, los conceptos matemáticos, que están excluidos de propiedad intelectual. ¿Cuánto dura esta protección? Pues desde que se crea la obra, ahí empieza la protección y dura toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Entonces, en ese momento, la protección expira y ya la obra puede pasar a dominio público y cualquier persona la puede utilizar pues, de manera gratuita, sin tener que pagar royalties ni nada por el estilo. Y como os comentaba antes, quien gestiona la propiedad intelectual es el Ministerio de Cultura. Y ahora nos vamos a centrar en lo que realmente yo conozco más, que es la propiedad industrial. Y como os he comentado, pues esta se gestiona en el Ministerio de Industria y más concretamente en la Oficina de Patentes y Marcas, que ahora os explicaré. ¿Y qué es la propiedad industrial? Pues al final es un conjunto de derechos que lo que hacen es proteger o las innovaciones técnicas, que como os he dicho, se pueden plasmar en patentes o modelos de utilidad, o pueden proteger las innovaciones de diseño, de apariencia estética, o pueden proteger la identificación de una empresa con un nombre comercial o los productos y servicios que esta empresa ofrece. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito, si queréis, de la oficina y aquí voy a aprovechar para comentaros, que lo hablábamos antes, compañero y yo, que podéis trabajar con nosotros, ¿vale? Justo ahora creemos que antes de final de año, como mucho en enero, va a salir una nueva convocatoria. Son unas plazas de titulados superiores y somos especialistas en propiedad industrial, ¿vale? Y todos los años están saliendo plazas. Desde hace unos 5 años, todos los años salen y hay bastantes dedicadas a abogados, a personas jurídicas, ¿vale? Porque, haceros a la idea, necesitamos mucha gente de leyes para temas pues, de recursos y todas estas cosas. Entonces, bueno, os lo digo por si estáis animados en trabajar con nosotros, que seguro que después de la ponencia de hoy estáis todos súper animados. Bueno, pues entonces, como os digo, somos la Oficina Española de Patentes y Marcas, que somos un organismo autónomo, pero que estamos adscritos al Ministerio de Industria. Estamos ahora mismo en unos ministerios, justo al ladito del Corte Inglés, en Castellana. Ahí a la derecha os pongo los teléfonos de contacto, de información, la página web para que la tengáis y contaros pues esto, que cuando aprobamos la oposición pues entramos aquí a la oficina y somos un grupo de expertos divididos en diferentes ámbitos. O sea, somos biólogos, químicos, arquitectos, farmacéuticos, ingenieros, porque como podéis entender pues entran patentes de todo tipo, entonces tenemos que tener
gente especializada en cada uno de los sectores, ¿vale? Y os repito, aquí entonces, ¿qué tramitamos? Invenciones técnicas, invenciones estéticas y identidad corporativa, que sería la marca y los nombres comerciales, pero os digo que ahora poquito a poco lo vamos a desglosar. También tenemos un servicio de examinador de guardia, que os lo pongo aquí, porque la gente muchas veces, lo que os digo, tiene algo en la cabeza, pero no sabe muy bien. Y dice, ¿y qué modalidad es la que más me conviene a mí? Entonces, tenemos personas en la oficina que de manera gratuita tú acudes o llamas y te orientan, ¿vale? De cómo hacer. Bueno, entonces, antes de meternos un poco más en materia de propiedad industrial, simplemente a nivel general, yo lo que quería haceros ver es que al final una empresa, antes de embarcarse en esta aventura de la propiedad industrial, lo primero que tiene que hacer es identificar cuáles son sus activos intangibles y ver si alguno de ellos efectivamente es susceptible de protección. Y además, este gasto en proteger esos activos intangibles nunca deben verse como un gasto realmente, sino como una inversión, porque como veremos en el último apartado, puede haber repercusiones económicas beneficiosas para la empresa cuando alguien registra propiedad industrial. Y lo siguiente que tiene que hacer la empresa, ¿qué es? Pues antes de, como os digo, embarcarse en esta aventura, tiene que ver si realmente eso ya está inventado, si ese derecho ya pertenece a otra persona para no infringir. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es hacer una búsqueda previa en las bases de datos gratuitas que ofrece la OEPM. Y con eso que tenemos, pues que evitamos infracciones de derechos de terceros y que también podemos ver la tecnología existente en el momento actual y así sabemos si realmente nuestra innovación lo es o no lo es, porque si ya está inventado, ¿para qué vamos a gastar tiempo y dinero? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la página web, no sé si alguna vez habéis entrado, www.oepm.es, y aquí, si os fijáis, esta es la página principal, nada más entrar veis esto, y aquí os marco las bases de datos que os comento, donde podéis encontrar tanto marcas y nombres comerciales, como las invenciones técnicas, como los diseños, y podéis ver si lo que tenéis en la mente realmente ya está en propiedad de otra persona o no. Si queréis ver detalles de cada una de las modalidades que a continuación vamos a explicar más en profundidad, os señalo en cada una de las pestañas. La primera pestaña que os señalo es la referente a marcas y nombres comerciales. A continuación tenéis una pestaña de invenciones que os explican todo sobre patentes y modelos de utilidad. Y a continuación tenéis la pestaña de diseños industriales para las protecciones de la estética. Vamos entonces ya a adentrarnos en cada uno de estos conceptos con un poquito más de rigor. Aquí otra vez os vuelvo a poner lo mismo porque quiero que os quede bien claro todas las cosas que se pueden proteger. Esos tres tipos de innovaciones son las que se pueden proteger en la OEPM. Y vamos a empezar entonces ya con las innovaciones técnicas, tanto patente como modelo de utilidad. Entonces, una vez que tú sabes que lo que has inventado realmente tiene características técnicas, lo que tienes que decidir es si quieres una patente o si quieres un modelo de utilidad. Entonces, la forma de discriminar cuál de las dos modalidades es la que te conviene, por un lado depende del sector tecnológico que tú tengas, ¿vale? Como luego veremos, los modelos de utilidad otorgan una protección de 10 años frente a las patentes que otorgan 20 años de protección. ¿Qué ocurre? Que si nuestro sector tecnológico resulta que es muy evolutivo, que cambia muy rápidamente, por ejemplo, el tema de computadoras y teléfonos móviles y demás, si nuestra tecnología cambia mucho y a lo mejor en 3 años lo que hemos inventado ya es tecnología obsoleta, no tiene mucho sentido solicitar una patente porque ¿para qué queremos 20 años de protección para una cosa que se va a quedar obsoleta a los 3 años? ¿Vale? Entonces, ese es uno de los puntos que nos pueden dar la clave sobre qué modalidad elegir. Por otro lado, hay unas exclusiones dentro del modelo de utilidad, de manera que no se permiten proteger como modelo de utilidad procedimientos ni medicamentos. Con lo cual, si esas dos cosas son las que tenemos en la cabeza, tenemos que ir directamente a patentes. ¿Vale? Ese es el segundo de los criterios que nos puede ayudar a decidir la opción. El siguiente criterio, cómo de rápido necesitamos que se nos conceda esa protección, porque los modelos de utilidad se conceden muy rápido, en 4 meses, mientras que las patentes tardan entre unos 2 y 3 años.
Y por último, como el último factor decisorio, es el presupuesto disponible que tenemos. Los modelos de utilidad son mucho más baratos que la patente. Ahora lo vamos viendo, ¿vale? Entonces, tanto como modelo de utilidad como como patente, hay que cumplir 3 requisitos de patentabilidad. No cualquier cosa puede ser patentada bajo patente o bajo modelo de utilidad, sino que necesitamos que esa invención técnica sea nueva, que tenga novedad. ¿Y eso qué quiere decir? Que sea distinta a cualquier cosa que se haya hecho pública hasta entonces en el mundo. ¿De acuerdo? El siguiente requisito de patentabilidad es que la patente o el modelo de utilidad tengan actividad inventiva. Eso quiere decir que no resulte obvia para un experto en la materia esa invención, por ejemplo. Cuando se inventó la silla de ruedas, la silla estaba inventada, la rueda estaba inventada, pero no era nada obvio juntar las dos cosas y que además al juntar ambas cosas provocábamos un efecto técnico y era que había un desplazamiento fácil para las personas con movilidad reducida. ¿Lo veis? Entonces eso sí que había actividad inventiva porque había un efecto técnico inesperado. Normalmente estas invenciones técnicas suelen surgir de problemas que día a día se nos plantean, problemas técnicos, y que a alguien se le ocurre cómo mejorarlo, ¿vale? Entonces ahí está la solución técnica y eso es lo que se puede patentar. Y por último, el último requisito de patentabilidad es que haya una aplicación industrial, que todo esto, que esas innovaciones técnicas se apliquen en la industria. Una de las diferencias entre patente y modelo es que el modelo simplemente necesita aportar una ventaja. Digamos que no tiene un nivel inventivo tan alto como la patente, ¿vale? Entonces, pequeñas invenciones, llamémosla así, también pueden ser protegidas. No hace falta que sea una idea brillante, ¿vale? Sino que una pequeña mejora que suponga una ventaja en el uso o en la fabricación de un dispositivo, por ejemplo, también se puede proteger y en este caso lo lógico sería protegerla como modelo de utilidad. Aquí tenéis una pequeña comparativa entre patentes y modelos. Entonces, fijaos que es muy importante que cualquier título de propiedad industrial se protege en el territorio donde se solicita. Entonces, si vosotros en España solicitáis una patente, vuestro territorio de protección va a ser exclusivamente España. Si queréis ampliar ese territorio e internacionalizar vuestra patente, lo que tenéis que solicitar es una patente europea. Y si si queréis, por ejemplo, en el ámbito europeo, quiero decir, y si lo que queréis es una protección en el ámbito internacional, tenéis que pedir una solicitud internacional. Entonces, aquí os pongo un poco las diferencias. Fijaos abajo en la duración de la protección, la patente se concede por 20 años, mientras que el modelo de utilidad se concede por 10. La patente tarda en concederse, ya os digo, entre 2 y 3 años, mientras que el modelo de utilidad se concede en 4 meses y fijaos la diferencia de precio, la patente ronda los 1.000 euros, mientras que el modelo de utilidad cuesta 100. También os he puesto una aproximación de años y precio en la patente europea y en la solicitud internacional, porque os hagáis una idea. En la solicitud internacional no he precisado el precio exacto porque depende de a qué países designes, ¿vale? Porque es esa la forma de proceder. Pero es muy importante que sepáis que los registros abarcan el territorio sobre el que hagáis la solicitud. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, os pongo aquí esto de prioritaria. Si yo pido hoy una patente en España y antes de que pasen 12 meses resulta que veo que la patente tiene éxito y que se está comercializando muy bien, tengo esos 12 meses que os comento para internacionalizar. Entonces yo pediría, por ejemplo, una patente europea reivindicando la prioridad de la patente nacional y mantendría esa fecha, digamos. ¿Vale? Esto es importante. Al final, ¿la patente qué es? Pues es un contrato entre la administración, ¿vale? Que es la oficina de patentes, y entre el solicitante. Entonces la administración dice, yo te concedo un monopolio en exclusiva por 20 años a cambio de que tú divulgues tu invención. Esa es la contrapartida que necesitamos. ¿Y por qué necesitamos esto? Pues porque al final el desarrollo tecnológico de una sociedad se basa en la divulgación. Si nadie sabe lo que el resto va inventando, nunca puedes mejorar y seguir avanzando tecnológicamente. ¿Entendéis?
Es verdad que no siempre hace falta proteger como patente, hay otras alternativas que no sean registrar. Por ejemplo, el secreto industrial. Entonces, si tú guardas en secreto ese invento que tienes en la cabeza, desde luego es más barato porque no tienes que pagar ninguna tasa de registro y no se revela la invención porque, claro, no se divulga porque en la patente, como os digo, obligamos a la divulgación. Pero en contra que tiene, primero que los secretos, pues ya sabéis, se filtran muy rápido. Hay que implantar una política de secreto empresarial seria. No vale guardar en una caja con llave. Y aparte que dependiendo de cuál sea la invención, igual por ingeniería inversa te la pueden reproducir. Y luego si no lo tienes protegido no tienes ningún arma legal para usar contra el infractor. Este es el caso para todos conocido de la fórmula de la Coca-Cola, ¿vale? Que realmente ellos nunca han patentado la composición, la fórmula, porque no la quieren divulgar. Entonces ellos han optado por el secreto industrial. Y ahí sigue, sin saberse, de momento. Vale, aquí os pongo algún ejemplo de patente para que veáis un poco la disparidad de cosas que se pueden registrar como patente. Por ejemplo, pues estas dos máquinas exprimidoras de naranjas. Aquí abajo os pongo un aerogenerador. Estas que empiezan por ES significa que son españolas y esta, por ejemplo, que empieza por WO es una patente internacional, ¿vale? Que abarca a muchos países mundiales. Esta de aquí del exoesqueleto pediátrico, del CSIC, no sé si habréis visto seguramente en televisión alguna referencia en el telediario y demás, es súper interesante y ha tenido, vamos, un éxito brutal y ha sido una ayuda para estos niños, pues imaginaos, increíble. Luego otras con menos repercusión, pues por ejemplo esta suela transpirable impermeable de Geox, que es una marca que conocéis todos, ¿vale? También es una patente española, las dos son patentes españolas. Esta también seguramente os suena, de Ecoalf, la empresa Ecoalf que se dedica a hacer tejidos ecológicos, pero lo que utiliza como material de partida pues son plásticos. Entonces hace pues desde una maleta a un abrigo, ¿vale? Entonces también tienen una patente de este tejido ecológico. Si pasamos a los modelos de utilidad un poco para que os hagáis una idea, me ha parecido curioso haceros aquí un mix de los modelos de utilidad, digamos, más famosos de la historia para que veáis un poco cuáles son los antecedentes del modelo. Y tenemos pues desde la grapadora, ¿vale? Que se llamaba el casco porque digamos que era un recordatorio a los cascos de los militares en la guerra civil. Luego aquí a la derecha arriba tenéis el abrelatas, que también es un modelo de utilidad. Abajo a la izquierda la tan conocida y útil fregona. Y luego a la derecha tenéis el chupa chups, que realmente el modelo de utilidad se llama asidero perfeccionado para confitería. Luego aparte registraron la marca chupa chups por otro lado, ¿vale? Pero lo que es el artilugio en sí es un modelo de utilidad. Remontándonos al presente, y os comento así un poco los últimos casos de éxito que hemos tenido en modelo de utilidad, pues por ejemplo estas mascarillas que seguro que todos lo habéis escuchado. Acordaos el primer año de la pandemia que resulta que había un desabastecimiento tremendo de mascarillas en los hospitales, entonces se reinventó lo que son las máscaras estas de buceo, de caldón, de snorkel, y se adaptaron para hacer un sistema de ventilación mecánica que no fuera invasivo. Y este modelo de utilidad pues, lo presentó el Hospital Universitario Infantil Leonor. En enero del 2021 se concedió. Otro caso de éxito que hemos tenido, también desgraciadamente relacionado con la pandemia, es este respirador que de hecho ha tenido tanto éxito que se ha hecho internacional el modelo, lo han internacionalizado vía mundial, vía PCT que llamamos, y lo inventaron en la Universidad de Málaga y en el Servicio Andaluz de Salud. Y entonces lo que hicieron con este respirador es que también, pues como os comentaba antes, en momentos de desabastecimiento de respiradores, es un respirador que se puede fabricar con piezas habitualmente encontradas en hospitales, que son de muy fácil montaje, que no requieren un personal excepcionalmente experto y cualificado para el montaje y que ha salvado muchísimas vidas.
Vale, pues entonces, hasta aquí una breve pincelada. Hemos visto las invenciones técnicas, tanto patentes como modelos de utilidad. Yo creo que más o menos ya tenéis en la cabeza qué puede ser patente, qué puede ser modelo y cuál es la diferencia. Ahora vamos a pasar, si os parece, a ver las protecciones de la identidad corporativa, que se puede traducir en marcas o nombres comerciales. Vamos a verlo un poquito. A todo esto lo llamamos signos distintivos. ¿Vale? Lo que vosotros comúnmente conocéis como marcas, la modalidad de protección que le corresponde a la oficina de patente es signo distintivo. Y dentro de los signos distintivos se puede distinguir entre la marca en sí y el nombre comercial. La marca lo que hace es distinguir en el mercado los productos y servicios de tu empresa del resto de las empresas del mismo sector. ¿Y el nombre comercial qué es lo que hace? Identificar a la empresa tuya en el tráfico mercantil y la distingue de las demás empresas que desarrollan actividades similares. ¿Vale? Entonces, la marca, digamos que es para los productos y servicios de la empresa y el nombre comercial es para identificar a la empresa en sí. Y os pongo un ejemplo que lo vais a ver fenomenal. Fijaos, aquí tenemos, no confundir con la denominación social, ¿vale? Denominación social, nombre comercial es diferente. La denominación social, digamos que es la que tú necesitas dar de alta en el registro mercantil para que tu empresa pueda funcionar. Entonces, con este ejemplo lo vais a ver fenomenal. Por ejemplo, la denominación social de esta empresa es Bernardo Alfageme S.A. En cambio, el nombre comercial de esta empresa, que es la que identifica a esta empresa y la distingue del resto de empresas de su sector, es Conservas Alfageme. Y la marca de los productos que genera esta empresa, pues es, por ejemplo, Miau. ¿Vale? ¿Veis la diferencia entre nombre comercial y marca? Y sobre todo no confundirlo con la denominación social. ¿Qué tipo de marcas se pueden registrar? Pues de tres tipos. Por un lado, puede ser una marca denominativa, que simplemente es una palabra o un grupo de palabras. Puede ser una marca figurativa, que es la que está en medio, que es un logotipo exclusivamente, una imagen. O puede ser una marca mixta, que combina imagen con texto. ¿Qué es lo más recomendable? A ver, yo, a mi modo de ver, yo creo que es casi mejor una marca mixta, porque muchas veces el consumidor lo que recuerda en la cabeza, aunque sea el langostino, si no sabe cómo llamar al langostino, cuando va a la tienda no pregunta, ¿ven usted eso del langostino? Es mucho mejor, yo creo, poner una marca mixta que el consumidor pueda recordar tanto el logotipo como el nombre. Yo creo que eso a nivel de mercado es lo más aconsejable. Como os decía, las marcas pueden ser para un producto de la empresa, por ejemplo, Colacao es la marca de un producto, o para identificar un servicio que da la empresa, por ejemplo, Mapfre. Y en este tema de las marcas rige el principio de especialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden coexistir marcas iguales o semejantes, digamos, siempre y cuando se dediquen a productos o servicios diferentes. ¿Vale? Entonces, fijaos en este caso que tenéis la denominación Magno, tanto para un gel como para un licor. Pero es verdad que son productos tan diferenciados que nunca van a proporcionar un riesgo de confusión en el usuario, en el consumidor. Y hablando de riesgo de confusión, pues fijaos, siempre hay que comparar, digamos, con los signos que están anteriormente solicitados a ti. Entonces, si tú solicitas con posterioridad un signo, una marca, que da riesgo de confusión con otra marca que ya está previamente en el mercado, no te la van a conceder. Entonces, fijaos este ejemplo que os pongo aquí del aceite, el de La Española y el de Carbonell. O sea, es que prácticamente es el mismo formato, la misma forma de envase, los mismos colores, luego la imagen de la mujer también en el campo de olivos, vestida de sevillana, ¿vale? Entonces, en este caso hay riesgo de confusión y es que además los productos son para la misma cosa, los dos son aceite, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estas dos marcas no podrían coexistir nunca. Igual que os he comentado en modelos y en patentes, es el mismo cuadro, que sepáis que las marcas tienen una duración de protección de 10 años que se pueden renovar de manera indefinida.
Y también, como en el caso que os contaba de patentes y modelos, podemos solicitar en España la marca, con lo cual tendremos nuestra protección en el territorio nacional. Y luego, también con el tema de prioridad que os he contado antes de los 6 meses, en este caso son 6 meses en lugar de 12, puedes internacionalizar tu marca y hacer una marca a nivel Unión Europea o hacer una marca internacional. Los tiempos de concesión de marcas, pues en España en 5 meses te conceden la marca y te cuesta más o menos unos 150 euros. Si es en la Unión Europea, en un año te la conceden y son 900 euros. Y si es de manera internacional, también se tarda un año y ya os digo que el precio depende de los países en los que se designe la protección. ¿Vale? Y hasta aquí hemos visto las marcas. Yo creo que más o menos lo podéis tener claro. Y ahora vamos a pasar a la última de los 3 bloques de modalidad que se pueden proteger en la Oficina Española de Patentes y que son los diseños industriales. Los diseños industriales, como os he comentado al principio, abarcan muchísimo porque realmente cualquier objeto tiene una apariencia estética. Entonces, pues fijaos, ahora os pondré los ejemplos, pero ya veréis que un montón de cosas pueden protegerse como diseño industrial. Desde la vajilla hasta la forma del tren, hasta un cajero automático. Entonces, ¿cuál es el concepto de diseño industrial? Pues al final, lo que se protege con el diseño industrial es la apariencia de un producto y esta apariencia se deriva tanto de las líneas como de los colores, de la textura, del contorno, del material, ¿vale? Y el producto puede ser tanto industrial como artesanal. Entonces, al final, cuando tú solicitas un diseño y lo registras, lo que estás protegiendo es la apariencia. Y muchas veces se usan las empresas para fortalecer las marcas. Entonces, como os pongo aquí, los diseños creativos suelen ir asociados a marcas para reforzar la imagen corporativa. Entonces, aquí tenéis este diseño de Gucci, de lo que es la tela en sí, que se usa para los bolsos, y va reforzado con la marca, con las letras estas propias de Gucci. Aquí tenéis ejemplos de los diseños, los dos de abajo son de ahora, son los últimos que Desigual ha registrado. Desigual es uno de nuestros principales usuarios, digámoslo así, y registra muchísimos diseños. Y entonces, pues nada, os he puesto los ejemplos de ellos. Además, siempre los registran a nivel internacional, no solo en España. Fijaos también lo que se puede registrar como diseño, la apariencia externa de un escaparate, por ejemplo. Claro, es que cada negocio tiene una apariencia específica. Y entonces, la tienda esta Poli de juguetes se sabe enseguida, si vas por la calle y ves algo azul con las letras rojas, ya sabes que es Poli. O sea, al final estás identificando también tu negocio gracias al diseño, gracias a la estética. Entonces, como os digo, se pueden proteger las fachadas, los escaparates. Se pueden proteger las presentaciones de conjuntos de embalaje. Por ejemplo, esto que os enseño es un libro de cocina realmente que tiene recetas pues, a base de huevos y el libro, en vez de venderse como un libro normal, se vende dentro de un envase de cartón que simula una caja de huevos y además viene pues, con unos recipientes para meter los huevos. Y esto se puede proteger como diseño industrial. Esto está protegido como diseño industrial por Telepizza, ¿vale? Es la pizza, la mexicana esta para dipear con los nachos. Esta estética está protegida. También se puede proteger esto, un acondicionamiento interior de una habitación. Por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta, pero si vais a un hotel, a un NH, por ejemplo, da igual que vayáis en Madrid, en Portugal o en Berlín. Al final los NH casi todos tienen la misma disposición en la habitación, la misma decoración, los mismos colores. Entonces ya estás identificando que estás en ese hotel. Entonces, fijaos que se pueden proteger también en la disposición de un local. Igual que os he comentado que en las patentes y en los modelos había que cumplir unos requisitos de patentabilidad, ¿os acordáis? Que era novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Los diseños para ser protegidos también necesitan cumplir unos requisitos. ¿Y cuáles son? Por un lado, novedad. Tiene que ser que ese diseño sea nuevo y sea diferente
a todos los diseños que hayan presentado con anterioridad. Tiene que ser algo distinto. Y no vale con cambiar unos detalles irrelevantes, como veis aquí en las cafeteras, no vale con cambiar el asa de color, ¿vale? Esto no se considerarían detalles relevantes, con lo cual estos dos diseños no podrían coexistir, ¿vale? Entonces un diseño tiene que ser nuevo, tiene que ser diferente y además tiene que tener carácter singular. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la impresión que provoca en un usuario informado tiene que ser diferente a la impresión que provoca cualquier otro diseño anterior. Y en ese sentido lo que tenemos en cuenta es el grado de libertad del autor. Esto esperaros que os lo voy a explicar. Perdonadme. Así dicho, suena muy raro, pero veréis que os traigo un ejemplo que os lo va a clarificar enseguida. Esto es un caso real que de hecho llegó a los tribunales. Entonces, fijaos que tenemos a la derecha un diseño que se había presentado con anterioridad. Y a la izquierda tenemos este otro diseño que fue impugnado. Entonces, el producto del diseño era una ornamentación para tejidos, ¿vale? Era para telas, para cubrir sofás, para hacer cojines, para cortinas, ¿vale? Un dibujo para telas. Entonces, la conclusión a la que se llegó comparando ambos diseños es que el diseño impugnado, que es el que se había presentado más tarde, no tenía carácter singular. ¿Y por qué? Porque la sala de recursos lo que dijo es que al final el usuario informado en este caso es la persona pues, que lee revistas de decoración en su casa, que le gusta ir a tiendas de decoración y el grado de libertad del autor para diseñar una tela es tan amplio, o sea, la tela podía haber sido verde, roja, con estrellas, con nubes de 1000 colores, ¿vale? Entonces tenía una infinidad de posibilidades para diseñar esa ornamentación. Y qué casualidad, vuelvo atrás, que el diseño es que era prácticamente, pues como ponía en la resolución, los dos eran sobre un fondo gris con unas cintas sinuosas como de carácter floral, con unas tintas un poco más oscuras que las otras, ¿vale? Entonces, al final esto, la impresión que le da al señor que va a comprar es prácticamente la misma, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo para que veáis lo que es el carácter singular y el grado de libertad. En este caso, no hay carácter singular. Igual que os he comentado en las otras modalidades, los diseños tienen una duración de 5 a 25 años que se van renovando por periodos de cada 5 y lo mismo de antes. Puedes pedir un diseño en España o a nivel europeo o a nivel internacional. El diseño en España, fijaos que en un día, de 1 a 3 días te lo conceden, pero incluso en el mismo día sí te lo pueden conceder. Y el precio es más que asequible, 72 euros. Y el diseño comunitario te lo conceden en 3 días y te protege el diseño en toda la Unión Europea y te cuesta 350 euros. Y en el caso del internacional, os digo el plazo de concesión de la protección, que son 2 meses y medio, pero como siempre os estoy diciendo, no os digo el precio porque depende de los países en los que se designe. Y al igual que en las otras modalidades, tenemos un plazo de prioridad, que en diseños también es de 6 meses, con lo cual yo pido un diseño en España, si veo que tiene éxito, lo internacionalizo a Unión Europea o a nivel mundial. Y este ejemplo os lo quería poner para que no penséis que las cosas solamente se pueden proteger mediante una modalidad. Fijaos que aquí esta olla express se protegió primero por patente, porque claro, la olla tiene unas características técnicas y funcionales muy relevantes. Tiene que describir cómo es el pitorro, cuando hay una presión sube este émbolo, baja este otro, ¿de acuerdo? Pero también es que es una olla bonita, oye, pues ¿por qué no decirlo? Entonces la estética también está protegida como un diseño industrial y además lo que es la marca en sí, la olla automática Innova de Fagor, también está protegida como marca, ¿vale? Entonces fijaos que pueden convivir una protección múltiple en un solo objeto. Y ya por último, y no me quiero enrollar más, vamos a ver ahora cuáles son las ventajas de registrar todas estas modalidades. Y bueno, y también os quiero hacer primero esta introducción breve, porque a fin de cuentas,
lo que os decía, que es un gasto lo que vas a hacer al registrar, pero tienes que verlo como una inversión, como un beneficio. Tú tienes que ver que tu desarrollo tecnológico siempre implica un esfuerzo económico y un esfuerzo humano y personal. Entonces, siempre tienes que tener las dos estrategias unidas. La estrategia empresarial siempre tiene que ir unida a una estrategia de propiedad industrial e intelectual. Y además, es que si orientas mal la estrategia, puedes perder muchos recursos, consumirlos y los podrías haber dedicado a otros ámbitos perfectamente. Y además, esa estrategia que tú confeccionas no puede ser algo estático, sino que tiene que ir retroalimentándose y evolucionando en función de lo que tus partners te digan, tus clientes te digan, ¿vale? Y tiene que ir durante el tiempo cambiando. Y entonces, cuando tú registras una invención, ¿qué tienes? Por un lado, estás impidiendo que terceras personas puedan fabricar o comercializar tu invento si tú no lo consientes, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, tienes un monopolio, tienes una exclusividad de manera que el invento te pertenece solamente a ti y solo tú puedes registrarlo o puedes comercializarlo. Perdona, registrarlo, fabricarlo o comercializarlo. Y por último, estás enriqueciendo a tu empresa. ¿Por qué? Ahora lo vemos si queréis un poquito más, pero al final son activos intangibles de los que tu empresa dispone. De hecho, para que os hagáis una idea, Molinex, cuando cerró y vendió la empresa, se ganó muchísimo más por la marca Molinex que por lo que era la empresa así, las instalaciones, el edificio y demás, ¿vale? Entonces es un activo intangible que da mucho valor a una empresa. Tanto que los inversores a veces, si no hay una propiedad industrial en la empresa, no invierten, ¿vale? Porque al final los registros de propiedad industrial lo que te dan es un valor diferenciador y una ventaja competitiva. Estamos en un mercado muy competitivo y hay que diferenciarse del resto. Entonces, esta es una de las maneras de diferenciarse tanto para atraer a inversores como para atraer clientes, porque al final tú si registras tu propiedad industrial, si tienes una patente, una marca, un diseño, te está dando una reputación extra y una imagen ensalzada frente al consumidor respecto a las otras empresas de tu competencia. Entonces aquí os hago un poquito lo que acabamos de ver para que lo tengáis centrado. Y fijaos arriba que digo que también es una fuente de ingresos. Tener un activo intangible registrado es una fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque un activo intangible al final, aunque sea intangible, es como una propiedad, es como una casa. Y tú lo puedes vender o lo puedes alquilar. Esto, transformándolo al idioma de patente, es que tú puedes licenciar tu patente o cederla. Cuando tú la cedes, es como si la vendieras, tú pierdes ya todos tus derechos. Pero cuando tú la licencias, que es como si la alquilaras, tú también tienes el derecho, lo que pasa es que estás dando el uso a otra persona a cambio de una retribución económica, pero tú no lo pierdes tampoco. Y como os digo, pues al final es un instrumento de comercialización y de atraer inversores y clientes porque aumenta tu imagen y aumenta tu reputación. Incluso os digo más, en el caso de diseños y de marcas, muchas veces el diseño, la apariencia o la marca es lo que está distinguiendo tu producto del resto y es además el principal motivo de compra porque al final, fijaos que es un mercado tan saturado a veces en algunos campos que el cliente, ¿qué es lo que va a comprar? Lo que más le llame la atención o lo que más le suene haber escuchado o que tenga más calidad, ¿de acuerdo? Entonces ya os digo que puede ser incluso el principal motivo de compra un diseño atrayente o una marca que suena. Aquí os quería enseñar en la página web, os he puesto aquí una flechita que no sé si veis, porque esto ya para un tema más práctico, ¿vale? Aquí tenemos un canal de YouTube en nuestra página web en el inicio y si le dais aquí lo que vais a ver es una serie de tutoriales para registrar un diseño y una marca. Las patentes y los modelos no hay ningún tutorial porque digamos que es más complejo porque tienes que redactar una memoria descriptiva, añadir unas figuras, unas reivindicaciones y tiene más complejidad. Pero el registro del diseño y la marca son muy fáciles. De hecho, si veis aquí lo que os marco, la sede electrónica, si pincháis aquí, entráis directamente, elegís solicitar una marca, solicitar un diseño
y te va guiando el sistema. Son muy pocos pasos y se hace enseguida. Pero ya os digo que si tenéis dudas, aquí en el canal de YouTube tenéis los tutoriales paso a paso de cómo hacer para registrar cualquiera de las dos modalidades. Además, si la solicitud se hace por la sede electrónica, siempre aplicamos un 15% más de descuento en las tasas. Y bueno, y esto ya por resumir y por terminar. Al final, cuando tú proteges por propiedad industrial, acordaos que lo que tienes es un monopolio, pero un monopolio limitado al ámbito territorial. De manera que si tú solicitas en España, tienes un ámbito nacional. Si solicitas en Europa, tienes un ámbito europeo y también puedes tener un ámbito a nivel mundial. Y que además ese monopolio, aparte de ser territorial, es temporal, no es para siempre. En el caso de la marca, podríamos decir que es para siempre, porque ya os he dicho que empiezas por 10 años que se van renovando indefinidamente. Y en el caso de patentes y modelos, como os comenté, eran o 20 o 10 años de duración respectivamente. Y en el caso de los diseños, entre 5 y 25 años de duración como máximo. Y nada, simplemente para mantener estos registros, lo que hay que pagar es una serie de anualidades durante los años de vigencia del título y ya está. Y hasta aquí, perdonad, he ido súper rápido porque veía que era tanto lo que tenía que decir, pero bueno, más o menos yo creo que hemos visto en general todas las modalidades. Os dejo de todas maneras aquí mi correo electrónico por si necesitáis alguna cosa. Y bueno, pues le paso otra vez la palabra a vuestro compañero para que empecemos el turno de preguntas, si os parece. Muchas gracias, Alicia. Mira, te iba a comentar, un momentito, vale, de las primeras preguntas. ¿Me En sacas de relación... aquí de... Sí, sí, Sácame de aquí para que te vea la cara, que no si te no, no preocupes. veo. No te preocupes, ya. Ya está, gracias. Dime. Nada, en relación a los modelos de utilidad, si nos puedes explicar un poquito más en qué consiste concretamente y si un modelo productivo, pensemos en una planificación de una cadena de montaje, sería un modelo de utilidad que se podría registrar y qué cosas más, qué cosas se acercan más al modelo de utilidad y qué cosas se acercan más al modelo de patente. A ver, como os he comentado, realmente depende de la estrategia empresarial, ¿vale? Tú, una misma invención, siempre y cuando no esté excluida de ninguna de las modalidades, la podrías registrar como patente o como modelo, ¿vale? Eso para empezar. Pero es verdad que normalmente los modelos de utilidad los suele pedir más solicitantes tipo pymes, particulares y demás. También grandes empresas piden modelos de utilidad, lo que pasa es que las grandes empresas pues tienen capital suficiente como para una inversión a 20 años vista y necesitan a lo mejor los 20 años de protección. El modelo de utilidad, lo que se puede proteger pues son, por ejemplo, herramientas, utensilios, máquinas. También se pueden proteger a composiciones químicas, por ejemplo, un repelente de insectos, un plaguicida, un explosivo. También pueden ser composiciones siempre y cuando no sean medicinales, siempre y cuando no sean farmacéuticas. Y lo que no se pueden proteger son los procedimientos. Y lo que me decías tú del ejemplo que me pones, por ejemplo, yo os cuento, si tú enfocas la invención, por ejemplo, una instalación de lavado de coches, ¿vale? Una estación de lavado de coches que tú lo que tienes es una máquina que echa el agua, otra brillantadora, otra pulidora, otra que seca, Pero al final el coche que entra es el mismo que sale al final. Eso no lo consideramos un procedimiento. Procedimiento consideramos cuando partes de un producto inicial que sufre una serie de transformaciones y lo convierte en otro totalmente distinto. Con lo cual, una instalación, por ejemplo, de lavado de coche, como os he dicho, sí podría ser un modelo de utilidad. No sé si me he dejado algo que me has preguntado. Está bien. Gracias. Mira, nos has comentado antes respecto a la fórmula de Coca-Cola, que está bajo secreto industrial. ¿Qué ocurre con alternativas como Pepsi o, por ejemplo, bebidas que replican, digamos, la original a través de marcas blancas? ¿Cómo sobreviven o cómo se defiende, digamos, la línea? A ver, es que no se pueden, o sea,
realmente la composición Coca-Cola no la tiene protegida. Yo no sé si una marca blanca su composición sí la tiene protegida, con lo cual no tiene ningún problema. O sea, el problema de Coca-Cola es que no puede ir contra nadie, porque no tiene un arma legal, ¿sabes? Lo único que tiene es un secreto, que él ha decidido guardarlo como secreto y tendrá implantada una política de secreto industrial, supongo, pero realmente no tienes un arma para ir contra un tercero. La propiedad industrial, el registro, lo que te da es precisamente eso, es un arma para poder entablar acciones judiciales contra un posible infractor. Si tú solamente lo tienes en tu casa bajo llave, no tienes nada, porque no lo tienes protegido. Lo tienes protegido de una manera que no te sirve para litigios, por ejemplo. Alicia, el principio de especialidad del que has hablado antes, ¿se ha llegado en algún momento a desvirtuar? ¿En algún momento? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, hubiese dos marcas en dos países distintos que coinciden en el nombre y justo se dedican a algo parecido o en algún punto colateral coinciden? Pues depende de dónde estén protegidas las marcas. Si esas marcas, por ejemplo, imagínate que está protegida en España, vamos a poner el Magno ese que hemos dicho en el ejemplo. Imagínate el para gel, ¿vale? Las dos para gel. El Magno Gel en España y Magno Gel que está protegido exclusivamente en Francia. Pueden coexistir perfectamente. Otra cosa sería que la marca española hubiera tenido un ámbito de protección a nivel europeo, entonces ya no podrían coexistir porque sí que habría un riesgo de confusión para el usuario, pero depende de dónde tú protejas. O sea, tú tienes potestad en el territorio en el que tú has protegido. Si tú no has protegido en el territorio vecino, te expones a que el vecino te copie libremente con total impunidad. Alicia, respecto. Sí. Disculpa, por eso lo que recomendamos a las empresas siempre es proteger, por un lado, donde tú fabricas, donde tú comercializas y también donde tienes a tus principales competidores para evitar este tipo de infracciones. Perdona, sigue. Gracias. Respecto a la ropa, los diseños de moda, ¿puedes explicar brevemente cómo funcionan, teniendo en cuenta, pues, claro, los cambios, novedades que se producen cada temporada? Pues mira, por ejemplo, Desigual, o sea, yo os explico, claro, es que no he podido entrar más a detalle con cada modalidad, pero los diseños, por ejemplo, en una sola solicitud puedes pedir hasta 50 diseños diferentes. ¿Vale? Entonces, Desigual lo que hace es presentar una solicitud con 50 diseños. No registra todos los diseños que pone al mercado, porque son muchísimos, pero sí los más relevantes, los que considera que son más fácilmente exitosos. ¿Vale? Entonces, eso sí que los registra y lo que hacen es pedir un aplazamiento de la publicación. Eso quiere decir que no se hace público todavía hasta los 30 meses, de manera que ellos ya cuando lo ponen en el mercado ya lo hacen público y así evitan que nadie les copie mientras tanto. Vale. Mira, tengo esta pregunta que es novedosa. ¿Qué ocurre con los NFTs, los tokens no fungibles, mediante los que, pues, se pueden hacer dibujos, autógrafos, obras de artistas o de famosos, pero que son virtuales? ¿Se registran o gozan de algún ámbito de protección? Pues mira, ahora mismo os cuento que en Europa los diseños comunitarios a nivel Unión Europea están modificando justamente la Directiva Europea y el reglamento para intentar adaptar el concepto de diseño justamente a estas nuevas tecnologías que ahora mismo no están recogidas ni contempladas en la legislación ni nacional ni europea. Entonces sí que se plantea la disyuntiva de si diferenciar diseños, por ejemplo, hechos por inteligencia artificial o hechos realmente por mentes humanas, porque es verdad que los que están hechos por inteligencia artificial también siempre hay un humano detrás y hay un esfuerzo también invertido en el estudio y en la puesta en el mercado para que sea exitoso y demás. Entonces, justamente eso está ahora cociéndose a nivel Unión Europea y están reformando la directiva, pues eso. Y también por el tema de las impresoras 3D, porque llega un punto que al final con una impresora 3D puedes replicar cualquier objeto, aunque esté protegido. Entonces es un poco diferenciar, primero, quién sería el infractor, si el que proporciona el archivo inicial, si el que lo imprime o si el usuario final, o también ver si el usuario final lo va a usar en su casa solamente o es para explotación comercial. Eso también lo están ahora justamente revisando.
Vamos a ver, toda esta materia además parece que no tiene límites, Alicia. ¿Se pueden llegar por ejemplo, registrar recetas, composiciones químicas que sean, por ejemplo, de fragancias, colonias, incluso vamos, olores en general? Hasta dónde podemos, vamos, hasta dónde llega más o menos? Pues mira, lo que son recetas en sí, composiciones alimentarias, se pueden registrar tanto como patente como por modelo de utilidad, ¿vale? Eso en primer lugar. Porque al final son composiciones de porcentajes, un tanto por ciento de tal, un tanto por ciento, pero claro, tiene que tener alguna actividad inventiva o alguna ventaja, que no se usen conservantes. De hecho, el gazpacho al valle está protegida la composición, porque tiene un pH que no necesita conservantes adicionales y demás. También está protegida como marca al valle, pero también la composición está protegida como patente. De hecho, en la oficina, este año antes de la pandemia, hicimos un congreso europeo de Derecho y Gastronomía y estuvimos en contacto con los grandes chefs de estrellas Michelin porque querían empezar a proteger no solo sus composiciones, sus recetas, como modelo de utilidad, sino que querían proteger sus emplatados como diseño también y sus decoraciones de los restaurantes. Y en cuanto a las fragancias, por supuesto, son composiciones químicas al final que se pueden proteger. Y como marca, sí que hay marcas olfativas, sí que hay marcas de olor, que también son relativamente nuevas. Sí, sí, o sea, hay vías de protección un poco para todo. Vale, vamos a ver un momentito. Bueno, sí, pregunta claro, a nivel... Bueno, ya te avisé que este tema a lo mejor seguramente saldría. ¿Nos puedes comentar un poquito qué está ocurriendo con la posibilidad de que se liberalicen las patentes de vacunas? Y respecto del proceso de liberalización de una patente, ¿se ha realizado en alguna ocasión, en algún momento con anterioridad? En España no, en España nunca. Vale, entonces este es un problema real. De hecho, en este verano, en julio, en Santander, tuvimos un curso y era específico de esto y iban catedráticos de todas las partes y hay un debate súper intenso tanto a nivel internacional como europeo como aquí en España, que estamos un poco pendientes a ver qué dicen. Entonces es un poco, ¿sabéis qué pasa? Que hay muchos intereses económicos de por medio. Entonces es un poco intentar buscar el equilibrio entre las empresas farmacéuticas que realmente han hecho un esfuerzo investigador y merecen una cierta protección y un monopolio frente a la sociedad que merece que eso no tenga un monopolio. Entonces, están todavía barajando posibilidades. Habían planteado, por un lado, hacer licencias obligatorias, o sea, obligar a las farmacéuticas a que liberalizaran la patente. Lo que pasa que al final tú divulgas ciertas cosas, pero en lo que es el know-how hay cosas que te guardas bajo la manga. Entonces, cuando tú me obligas a mí a revelarte mi información, yo te doy simplemente lo que está publicado como patente, pero yo no te voy a dar todo mi feedback y mi background que tengo de años y años, con lo cual al final las empresas que quieren replicar esta vacuna no tienen totalmente toda la información como para poder llevarla a cabo. Y otro planteamiento era directamente eliminar las patentes en esos casos, pero es verdad que, claro, dices, hombre, yo he invertido mi tiempo y mi esfuerzo, ¿por qué me vas a quitar a mí esto? Entonces, está todavía en polémicas, que no saben todavía cómo lo van a hacer. Sigue, ya os digo, en julio estaban todavía en ese término, proponiendo esas dos alternativas, pero es que ninguna contentaba a todas las partes, así que no sé finalmente cómo terminará, no lo sabemos aún. Alicia, pues, concatenando un poquito con otra pregunta relacionada, cuando los productos farmacéuticos que podemos denominar genéricos, ¿cómo llegan a ese punto? ¿Qué ha ocurrido con ellos? Pues mira, a ver, lo que ocurre con los medicamentos siempre van por vía patente. Porque ¿qué ocurre? Que un medicamento, para ponerse en marcha, digamos, necesita unas autorizaciones específicas de la agencia del medicamento, ¿vale? Que hacen unos chequeos, unas comprobaciones. Y entonces necesitan los 20 años de la patente y luego se les otorga otros 5 adicionales, que son los certificados complementarios de protección, porque digamos que hasta que reciben el permiso han consumido mucha de la vida de la patente, con lo cual es como que les damos un extra para compensar ese tiempo perdido.
¿qué ocurre? Que cuando un medicamento ya ha transcurrido su vida como patente, más los 5 años estos que os digo extra, ya pasa a disposición pública y cualquier otra empresa puede replicar el medicamento, y es ahí donde entran los genéricos. En el momento que la patente ya está de dominio público porque ha caducado, ahí entran los genéricos a fabricar el mismo medicamento. Vale. Una pregunta de nuestro compañero Antonio, al que saludamos desde aquí. ¿Puede oponerse una marca registrada frente a una denominación social registrada en el registro mercantil? No, porque el registro mercantil no es un registro que te dé un monopolio y una exclusividad. El único registro que otorga un arma legal es el de propiedad industrial. El registro mercantil simplemente es un trámite más que tienes que hacer para que tu empresa funcione. Lo que tienes que hacer tú es, si quieres que tu nombre, si piensas que tu nombre es muy relevante y te lo van a copiar, registrarlo tú como nombre comercial, a la vez que lo inscribes en el registro mercantil. Vale. Si queda aclarado, Antonio, vamos, no dudes en escribirlos. Vale, vale, un momentito. Vale, yo creo que vamos a pasar ya un poco a las últimas preguntas, casi. Vale. Alicia, respecto a las patentes que se registran en el sector público, pensemos en las que salen en universidades, hospitales, ¿quiénes pueden explotarlos? ¿Se suele ceder a la iniciativa privada en este caso? No, a ver, lo que pasa es que en las universidades, digamos que hay un régimen interno especial, entonces tienen como unos acuerdos. Digamos que si la patente se ha desarrollado dentro del entorno investigador usando las instalaciones y demás de la universidad, imagínate, pues digamos que el titular es la universidad, lo que pasa es que tiene un acuerdo interno con el inventor real y luego ellos establecen pues un poco el dinero que se tienen que dar por el derecho de, ¿sabes? Uno es el solicitante y otro es el inventor. Cuando tú solicitas una patente, siempre hay un campo relativo al solicitante y otro relativo al inventor. Entonces, el inventor puede ser una persona física y el solicitante puede ser una persona jurídica, pero siempre el solicitante tiene que decir cuál es el nexo que le une al inventor, tiene que decir cómo ha obtenido el derecho a solicitar esa invención. Entonces, puede ser mediante un contrato laboral con el inventor, mediante varias alternativas. Entonces, ya te digo, en las universidades también depende un poco de dónde se haya desarrollado la invención, si dentro de la universidad o si el estudiante en su casa y con su equipo propio lo ha desarrollado. Pero ahí siempre hay acuerdos internos. Lo solicita la universidad, pero el inventor es una persona física, siempre. Muchas gracias, Alicia. Ya un poco, digamos, sobre todo para animar a los que nos están escuchando, que están interesados en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ¿nos puedes comentar un poquito, dentro de la materia de oposiciones, cuáles son las oposiciones que más les puede interesar? Se ha comentado el tema jurídico, pero bueno, a lo mejor alguien que también venga a lo mejor que ha estudiado, por ejemplo, diseño o artes gráficas, por ejemplo, Sí. ¿qué opciones tendría? Pues se pide, para las oposiciones estas, se pide un grado o una licenciatura. Sí que es verdad que no todas las licenciaturas valen, tienen que ser más o menos técnicas, o sea, no vale Bellas Artes, por ejemplo, ¿vale? Porque realmente, como os he comentado, los expertos que necesitamos pues, son fundamentalmente químicos, biólogos, farmacéuticos, ingenieros, arquitectos, porque tenemos una sección de patentes químicas, otra de patentes mecánicas y otra de patentes eléctricas, telecos. O sea, tiene que ser el ámbito científico-técnico. No vale licenciatura en historia, por ejemplo, pues no tiene sentido tampoco, porque un historiador no tiene nada que hacer con nosotros. Entonces son ese tipo de requisitos los que piden y ya os digo, todos los años salen, no os voy a engañar, son oposiciones duras porque son del grupo A1, son las más superiores que hay, digamos, y tienen pues varios exámenes, también es necesario idiomas, uno obligatorio inglés y luego alguno optativo, y ya os digo, son como 4 o 5 exámenes. También hay que cantar los temas, pero eso a los abogados se os da muy bien, a los técnicos ya no se nos da tan bien, pero vamos que todos los años, ¿eh? Y luego los abogados que entran,
pues van tanto al departamento de patentes como al de signos distintivos. Y hay muchísimo trabajo, o sea que animaros porque además es muy divertido, ya habéis visto lo que entra, es muy divertido. Pues Alicia, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Te damos las gracias por parte de la Agrupación de Jóvenes Abogados. Y a todos los que nos estáis escuchando, esperamos haberos entretenido, que os haya gustado la sesión de hoy y que contéis con nosotros con la agrupación para lo que necesitéis. Tenéis a vuestra disposición el correo electrónico aja@icam.madrid. Podéis seguirnos también en redes sociales. Y nada, quería darte, Alicia, la última palabra para despedir esta sesión. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, encantada de colaborar y bueno, espero no haberos aburrido y por lo menos que os haya quedado claro. Pero ya os digo que cada una de estas modalidades podría ser objeto de un seminario independiente, pero bueno, por lo menos que os haya quedado claro y que os haya entusiasmado y que os vengáis a trabajar con nosotros. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.